Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. いつでも Game Watch、どこでも Game Watch、誰でも Game Watch、Game Watch。ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。Hola a todos, sean bienvenidos. Esto es Yes On. El día de hoy hablaremos de la segunda generación de videoconsolas. Swag, bitch. Luego de la primera generación de videoconsolas, que oficialmente duró 4 años, desde 1972 hasta 1976, se dio inicio a la segunda generación, con importantes cambios innovadores y la cual dio inicio a la hegemonía de Atari. Es de esta generación que hablaremos en este video, empezando por la primera consola hasta la última consola de esta generación. Sin más preámbulos, empecemos. La segunda generación de videoconsolas se inicia en la segunda mitad de los años 70, con la llegada de la Fairchild Channel F en 1976, la cual es una consola de videojuegos publicada por Fairchild Semiconductor en agosto de ese año. Su precio de ventas fue de $169 inicialmente. Fue titulado BEST, Sistema de Entretenimiento de Video, pero cuando se lanzó el Atari VCS el año siguiente se le cambió el nombre a Fairchild. Fue la primera videoconsola con un microprocesador que utilizara cartuchos o ROMs. Lanzada en 1977, el Atari 2600, el nombre original Atari VCS proviene de Video Computer System, Sistema Informática de Video. El nombre Atari 2600 se utilizó por primera vez en noviembre de 1982, cuando salió al mercado la consola Atari 5200. La Atari 2600 generó unos espectaculares ingresos para Atari hasta el año 1983, cuando se produjo la caída del mercado de los videojuegos. Es uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego al venderse durante más de 14 años, principalmente en Europa y Estados Unidos. Con un coste final de desarrollo calculado en $100 millones, Atari logró vender más de 30 millones de consolas, logrando recaudar más de $2.000 millones. Fueron lanzadas varias consolas de la serie de juegos Color de Nintendo, debutando en junio de 1977 con la consola Color TV Game 6, seguida de unas cuantas más y finalizando con Computer TV Game, lanzada en 1980. Al igual que las demás consolas de la serie, Color TV Game fue lanzada solo en Japón. El juego incluido en esta consola era una versión del primer juego arcade de Nintendo, Computer Othello. Entre todos los modelos, vendieron más de 5 millones de consolas. Intellivision es una consola de videojuegos lanzado por Mattel en 1979. El desarrollo de la máquina comenzó en 1978, a menos de un año de la introducción de su principal competidor, el Atari 2600. La palabra Intellivision es una unión de Intelligent and Television, televisión inteligente. La consola fue aprobada en Fresno, California, en 1979, con un total de 4 juegos disponibles, y se lanzó en todo Estados Unidos en 1980, con un coste de $300 y un juego de regalo, Las Vegas Poker y Blackjack. A pesar de no ser el primer sistema que se enfrentó a Atari, sistemas hechos por Fairchild Semiconductor, Bally y Magnavox ya estaban en el mercado. Fue la primera consola que significó una seria amenaza al dominio de Atari. Para 1982 las ventas se habían disparado. Más de 2 millones de Intellivision habían sido vendidas para el final de ese año, dándole a Mattel una ganancia de $100 millones. La Milton Bradley Microvision fue una consola portátil de videojuegos que usaba cartuchos intercambiables.
Fue lanzada en 1979 por la juguetería norteamericana MB en 1979 y dejó de fabricarse en 1982. La Microvision fue diseñada por Jay Smith, el ingeniero el cual más tarde diseñó la consola de juegos Vectrex. La combinación de portabilidad y un sistema basado en cartuchos llevó a la Microvision a tener un éxito moderado y Smith Engineering a recaudar cerca de 8 millones en el primer año del lanzamiento del sistema. Además, esta tiene el honor de ser la primera consola portátil, predecesora de la popular Nintendo Game Boy. El Mattel Electronics Auto Race fue el primero de la línea de juegos de la división Mattel Electronics. Se considera el primer juego portátil totalmente digital, solo con componentes electrónicos de estado sólido y sin partes mecánicas, incluso anterior al Microvision de la Milton Bradley Company, que no disponía de controles de movimiento. Mattel fue pionera en la categoría de juegos portátiles cuando lanzó su juego Auto Race en 1976, aunque a veces se pasa por alto debido al éxito de uno de sus juegos posteriores, Football, que fue lanzado un año más tarde. La serie Game & Watch es una línea de 59 consolas portátiles de videojuegos fabricadas por Nintendo y creadas por Gunpei Yokoi de 1980 a 1991. Cada una de ellas poseía un único juego con pantalla LCD y tenía además algunos de los títulos del formato Game & Watch fueron Pinball, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mario Bros, Mickey Mouse y Balloon. El formato Game & Watch de Nintendo hizo historia y pronto, logrando vender más de 40 millones de unidades, razón por la cual todas las marcas mayores lo intentaron recrear. La ColecoVision es una consola de videojuegos lanzada al mercado estadounidense en agosto de 1982 por la empresa Coleco. La ColecoVision ofrecía para su tiempo gráficos y jugabilidad de calidad arcade, la capacidad de jugar con cartuchos de su principal competidora, la Atari 2600, y medios para ampliar el hardware del sistema. La ColecoVision se lanza con un catálogo inicial de 12 juegos, con otros 10 títulos programados a lo largo de 1982. En total, aproximadamente 100 títulos se lanzaron como cartuchos para la consola entre 1982 y 1984. Las ventas sobrepasan el millón de unidades a principios de 1983, antes de la crisis del videojuego. La ColecoVision es descatalogada en la primavera de 1984. Incluso con esas dificultades, la ColecoVision vendió más de 6 millones de unidades. La SG-1000 fue la primera videoconsola de sobremesa desarrollada por Sega. Fue primero lanzada al mercado en una primera fase de pruebas en Japón en 1981 y finalmente lanzada al mercado japonés en julio de 1983 por 15.000 yenes. La consola no consiguió gran éxito en este mercado. Sin embargo, el sistema se vendió bien en Asia hasta 1985. La consola en su versión original nunca llegó a Norteamérica. Su nombre es sinónimo de Sega Game 1000. Y para finalizar el top está la Atari 5200 Super System, la cual fue lanzada al mercado en 1982 y fue la sucesora del Atari 2600. La Atari 5200 ofrecía gráficas mejoradas y varias características que no podían encontrarse en ninguna otra videoconsola de su tiempo. De hecho, si los controladores no hubiesen sido tan frágiles, habría podido competir en el mercado por más tiempo, ya que solo se fabricó desde el año 1984, si bien en el 1983 ya estaba preparada la salida de la 7800, debido a las quejas que surgieron de todos los que compraron la máquina. Se estima que se vendieron alrededor de 1.5 millones de consolas, por esto es muy buscada entre los coleccionistas actualmente. La crisis del videojuego de 1983, también conocida como la debacle de Atari, fue el desafortunado evento que dio fin a lo que se considera la segunda generación de los videojuegos. La crisis comienza el 21 de junio de 1982, llevando a la quiebra a varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos.
Seguramente el principal detonante de la crisis fue la enorme cantidad de videojuegos de baja calidad existentes en el mercado de la época, y a esto se le suma el auge de las computadoras. La crisis duró aproximadamente 2 años, llegando incluso a sembrar numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria del videojuego. Con el paso del tiempo, el sector del videojuego consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años, gracias, entre otras cosas, al éxito sembrado por la Nintendo Entertainment System, NES, lanzada en Estados Unidos en 1985 y convertida en un éxito de masas en 1987. Y bueno, esto ha sido todo de lo que se suponía sería un video corto y terminó siendo más largo que la primera parte. Deja tus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios, da like si te gustó el video y compártelo con tus amigos para que conozcan un poco más de la historia de los videojuegos. Con esto me despido, hasta la próxima.